en campaña electoral. Saben ustedes que, bueno, estamos en pre-campaña, en la pre-pre-pre o en la pre. Me lo dirá esta noche Temístocles Montaz, precandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Don Temo, ¿cómo está usted? Bienvenido a este espacio. Muy bien, encantado. Encantadísima, encantadísima de recibirlo. ¿Cómo le va? Igual, muy bien, muy Siéntese, bien. por favor, bienvenido. Sí, gracias, muchas ¿Cómo gracias. están las cosas? Usted está muy público, ¿eh? Trabajando mucho. Yo lo veo a usted, lo entrevistamos hace poco en Sí. Enfoque Final y aproveché y lo invité Sí. haciendo esto. Dije, Así no, es. usted tiene que pasar por el programa. Sí, así es, aquí estamos. Usted tiene muchos años en política, tantos años en política. ¿Ha cambiado mucho la política? Vamos a hablar un poco, para no ir al grano de una vez con estas cosas tan necias que están pasando. ¿Ha cambiado mucho la política, el ejercicio de la política con relación a lo que ocurría cuando ustedes formaron junto al profesor Juan Bosch el PLD? Claro que sí, ha habido un gran cambio, porque lo primero que hay que tener en cuenta es que el Partido de la Liberación Dominicana se fundó en una época en donde había a nivel internacional una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Okay. Eso es un elemento... Estaba esa Guerra Fría en pleno. La famosa Guerra Fría, estaba en pleno auge. Y por tanto, todos los acontecimientos políticos que se producían en un país estaban marcados por esa confrontación. Se entendía que todos aquellos grupos políticos que tenían ciertas inclinaciones sociales, inclusive podían ser no grupos comunistas, sino preocupados por la situación social de los países, sí, siempre se le ubicaba en la posición contraria a los Estados Unidos, y eso gravitó durante mucho tiempo en el accionar político de los países. Eso ha cambiado. Eso ya cambió. A partir de la caída del muro de Berlín en el año 89, la situación comenzó a cambiar y eso ya se hizo mucho más evidente a partir de 1992, cuando se desplomó la Unión Soviética. Y obviamente, yo creo que es muy interesante la pregunta porque da la tónica de cómo van cambiando las posiciones políticas en función de cómo va cambiando la situación internacional. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana se fundó, y esto hay que recordarlo. Sí. Estamos hablando del año 1973. 73, yo hoy pensaba 72. Hay tres elementos que explican la razón por la que Juan Bosch y nosotros nos fuimos del PRD en ese entonces. Uno, es primero que Juan Bosch consideraba que el Partido Revolucionario Dominicano de entonces era un partido que en su esencia era totalmente populista. Y él lo caracterizaba diciendo que era un partido en donde los dirigentes se dejaban dirigir de las masas. Para él eso era el populismo. Cuando un partido, sus dirigentes son dirigidos por las masas, eso es populismo. Y él decía que en la República Dominicana, si se quería producir cambio, había que construir un partido diferente, un partido de líderes que en vez de ser dirigido por las masas, dirigieran las masas. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que Bosch entendía que en un contexto en el que el doctor Balaguer quería mantenerse en el poder de manera indefinida, no había manera de fortalecer la democracia y por tanto él consideraba que las elecciones, más que procesos que conducían a elegir libremente a una persona, él denominaba mataderos electorales. Okay. O sea, no habían elecciones. Y el último elemento que para mí es muy importante, que explica también parte del problema de la Guerra Fría, era que Juan Bosch entendía que en esos momentos, los aliados del PLD eran Cuba, China, la Unión Soviética, Vietnam, o sea, los países que de una u otra manera en ese momento confrontaban con los Estados Unidos. Obviamente, en la medida que los años fueron transcurriendo, sí, todas esas posiciones se fueron eliminando, o sea, por una razón elemental. Yo creo que si algo uno aprendió de todos estos años es que la política está muy marcada por las circunstancias. Lo primero es que ya a partir del año 78 el PRD gana las elecciones, demostró que se le podía ganar a Balaguer, entonces la idea de Bosch de los mataderos electorales se echó a un lado. En segundo lugar, a partir de las elecciones de 1986, se hizo evidente
que el PLD podía ganar unas elecciones, que las Sí. podía ganar, y nos preparamos para ganar las elecciones de 1990. En atención a eso, ya para el año de 1990 el discurso confrontacional con Estados Unidos, pero además las posiciones que se sostenían internamente, que eran posiciones muy radicales de nacionalización de la Golfan Oeste, de nacionalización de la Falconbridge, de nacionalización de la Refinería Dominicana de Petróleo, de Codetel, o sea, de aquellas empresas extranjeras que eran los discursos propios de la izquierda latinoamericana de entonces. De la izquierda más radical. Comienza a cambiar. Y ya cuando en el año de 1990 vamos a las elecciones con Juan Bosch, ya el discurso no era de nacionalización, ya el discurso era que había que desarrollar el capitalismo en la República Dominicana. Y que por tanto... Una variación importante. del Total, discurso. radical. O Sí, sea, sí, era una sí. manera de cómo Bosch entendía que las circunstancias en la política O sea, que, obligaban... los políticos pueden creer hoy en el comunismo y mañana en el capitalismo. Bueno, en gran medida eso es muchas de las cosas que ocurrieron, y eso lo hemos visto, como antiguos dirigentes comunistas terminaron inclusive ubicados en posiciones, si no conservadoras, pero por lo menos de izquierda democrática, que Sí. no se oponen al desarrollo del capitalismo. Por tanto, yo creo que ya para 1990 va a cambiar ese segundo elemento del PLD, que era la confrontación con Estados Unidos, y se plantea que hay que desarrollar el capitalismo, que si llegábamos al gobierno se iban a privatizar las empresas, él iba a vender las empresas Claro, públicas. claro. Correcto. Ahora, el otro elemento que yo creo que también ha sido un cambio fundamental que va a venir en función de las circunstancias es el del partido cerrado. O sea, Ok. Juan Bosch creó un partido de cuadro, y entonces el tema es que en la medida en que el PLD se fue involucrando en los procesos electorales, en esa misma medida comenzó a recibir la presión de la gente que se identificaba con el PLD, de que el PLD tenía que abrirse, Claro. porque éramos un grupo pequeño de dirigentes. Para que tú tengas una idea, en el año de 1990, cuando fuimos a las elecciones y la ganamos, o sea, ganamos como partido, ganamos las elecciones, nosotros no llegábamos a 10.000 miembros. Y cuando en el año 96 vamos a las elecciones con el compañero Leonel Fernández y ganamos las elecciones, el PLD lo que tenía eran 16.000 miembros. O sea, lo que ponía en Bueno, evidencia... fue una alianza también. ¿eh? Sí, la alianza ayudó, pero ya eso va a obligar a tener que adoptar cambios en el ejercicio de la política, y entonces ya presionado por esa apertura democrática que la gente exigía, en el año 2002, entonces se decidió abrir el partido. Yo creo que es bueno que hablemos de todo esto, que hablemos un poquito de historia para poner en contexto a la gente, porque mi pregunta inicial era si la política había cambiado. Y más allá de eso, se lo preguntaba a Karen Ricardo, que estuvo acá hace algunos meses, un par de semanas. Y yo le decía, Karen, en la época en que, y Karen es de las más jóvenes, Sí, quizá, del sí, PLD, sí. pero en la época en que ella ingresó al partido, y lo hemos conversado incluso fuera del aire, Sí. ella me decía, no, Karen, uno tenía que hacer unos cursos de capacitación, uno tenía que asistir a unas escuelas. Sí. Ahora resulta que es que, no, si usted tiene, ¿cuántos millones de seguidores es que tiene Santiago Matías? 1 millón. Entonces usted tiene 1 millón de seguidores, entonces usted puede ser candidato del PLD. Eso, yo no estoy diciendo si es bueno o malo, usted tendrá su percepción, yo tengo la mía, yo no estoy de acuerdo, Sí. pero yo no soy PLDista, así que ese lío no es mío, ni soy PRDista ni de ningún partido, al menos acá en República Dominicana. Así que, ¿usted está de acuerdo con ese tipo de, Sí, de situaciones? No, han habido cambios radicales. Pero está de acuerdo con eso. Claro, porque el tema, fíjese lo siguiente, el PLD originalmente exigía una cualificación para usted llegar a tener la categoría de miembro del PLD. Había que pasar por un círculo de estudio. No, miembro nada más, candidato a Sí, diputado. sí, no. No, y otra cosa muy importante que yo creo que ha cambiado. O sea, primero usted tenía que estar cualificado. O sea, nadie podía llegar a ser miembro del PLD y por tanto ostentar una candidatura si no pasaba por ese sedazo del Sí, círculo era como una de estudio. serie de filtros. Claro, entonces usted llegaba a ser miembro. Pero además, y esto es muy importante, las candidaturas no se promovían de manera individual. O sea, usted iba a una elección y quien promovía su candidatura era el partido. Eso cuando decían, yo no aspiro, a mí me aspiran. Correcto. Ah, O sea, de por ahí es que ejemplo, viene la cosa. yo fui diputado al Congreso Nacional en 4 años, en el ¿cierto? año de 1986 y yo no gasté un centavo.
de mi dinero. Ahora se endeudan. El dinero lo gastaba. Ahora hay que endeudarse, don Temo, mire, se lo digo. Sí, sí, Hay sí. gente que, yo tengo amigos que han decidido hacer carrera política, no nada más en el PLD, en otras organizaciones, y algunos señores incluso se han enfermado, que después, porque no hayan cómo pagar las deudas. No es Entonces así, uno se pregunta, no es así. y la pregunta legítima de la sociedad es, si usted tiene que endeudarse para obtener una candidatura, después, cuando usted está en el ejercicio del poder, usted tiene que ver cómo consigue ese dinerito otra vez. Mire, esas son las cosas que yo entiendo que aquí no se han evaluado lo suficiente, porque en gran medida eso es lo que ha contribuido a que el tema de la corrupción se haya anidado en el ejercicio de la política. Porque cuando usted, por ejemplo, ve que se reconoce que para usted llegar a ser un diputado tiene la posibilidad de gastar en una primaria 15 millones de pesos. ¿Cuánto está gastando usted, don Temo? Bueno, nosotros estamos recaudando, sin lugar a Pero dudas. más o menos tiene una Sí, proyección. Nosotros semanalmente en las actividades que desarrollamos nos movemos más o menos con 200 mil pesos Semanales. semanal. ¿Y usted empezó su Sí, candidatura, su aspiración? tenemos tiempo, tenemos tiempo. O sea, pero, que ya son unos cuantos millones. claro, pero correcto. Lo importante es que lo recaudamos sobre la base de la gente que coopera con nosotros, empresarios que nos ayudan. Pero lo que quiero decir es que cuando usted habla de que para usted llegar a ser candidato, usted tiene que gastar en una primaria 15 millones de pesos. Y usted se encuentra que si llega a la posición, usted lo que va a ganar en los 4 años no llega a 15 millones de pesos. pasa? Ahí viene lo que tú señalabas, o sea, algo raro hay. Entonces, yo creo que todo el tema también de la legislación electoral, y esto es un elemento muy importante porque a veces se cree que es simplemente un problema del que aspira, es que la propia legislación electoral conduce a eso. Mire, yo siempre fui un opositor ¿A qué? en el partido al tema del voto preferencial. Porque te explicaba que cuando yo fui diputado, el partido era el que hacía la campaña total, buscaba los recursos, Claro. La promoción se hacía general, no se permitía que nadie de manera individual pusiera un afiche, era un afiche colectivo donde aparecía el nombre, se ordenaba el listado, digamos, de los candidatos, se ordenaba en función del interés político del partido y eso evidentemente evitaba todo tipo de corrupción, cualquier tipo de que tú tuvieras que estar pidiendo dinero y asumir compromiso posiblemente con gente cuyo dinero no era totalmente Lícito. lícito. Bueno, a partir del momento en que aquí se estableció el hecho del voto preferencial, yo siempre he dicho que eso marcó un cambio radical en el ejercicio de la política, porque de ser ante un ejercicio colectivo, el que te llevaba a ti a ocupar una posición, a partir de ese momento se individualizó el tema de tú llegar a una posición. Y entonces, al individualizarse por el voto preferencial, el que tú, para poder llegar a ser diputado o senador, tú tenías que buscar dinero tú de manera individual. Yo he dicho que a partir de ese momento, cada candidato se convirtió en un partido. Mire, porque cada quien tiene que buscar dinero para... Yo guardé una frase que la anoté y la tengo acá para citarla textualmente del profesor Juan Bosch. Sí. Fíjese, él decía en 1982, los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder, no habrá un PLDista que se haga rico con los fondos públicos. No habrá un PLDista que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano. No habrá un PLDista que le oculte al país un hecho incorrecto o sucio o inmoral. Esa frase, don Temístocles, suena dura en este momento. Sí. Y suena dura porque hasta dirigentes del comité político del PLD han dicho, es que en esta administración hay gente corrupta. Sí. Y lo dijeron en la administración de Leonel Fernández y lo dijeron en la administración de Danilo Medina. Es innegable, mire, yo digo que no hay forma Esa revisión no se hace. Mire, es innegable, lo primero que yo quiero decir es que es innegable de que realmente el problema de la corrupción es un problema serio, tan serio que cuando
se establece en los indicadores de competitividad del World Economic Forum, Sí. cuál es el principal problema de la República Dominicana, el primero es la corrupción. Sale como primer problema. Fíjese que esta semana, Sí. arrancando la semana, el artículo referido a todo el asunto de David Ortiz y del caso ahora del abusador refiere Sí. la poca credibilidad de la prensa, de Sí. las autoridades estadounidenses, porque dicen, es que el olor de la corrupción permea. Sí. El olor de la corrupción permea. Y Pero- eso es algo que entonces brinca a todos los escenarios. Pero fíjate que el planteamiento es interesante porque yo creo que hay que ver los dos momentos. Cuando vos planteas lo que tú señalas, lo primero que hay que tener claro es que estaba hablando de un partido de cuadro, era un partido que se había estructurado sobre la base de que usted en gran medida estaba al servicio del partido, era una manera de decir, usted le sirve al partido y le sirve al pueblo. Por tanto, se sabía que si usted fallaba, Claro. a usted lo iban a castigar, eso era claro. No iba a haber impunidad. No iba a haber impunidad. El tema es que en la medida en que el partido se abrió, todo eso se tiró por la borda. ¿Eso cuándo fue? En el año 2002 se generó ya la apertura definitiva. Yo diría que todavía hasta ese momento en el partido lo que primaba era ese criterio. Los compañeros se seleccionaban, había un respeto Había a esa... otra lógica. Otra lógica. Todo eso cambió. Y a partir de ahí, al individualizarse las aspiraciones, ya usted aspiraba de manera individual, ya usted tenía que buscar recursos de manera individual. Usted tenía prácticamente que agenciarse una clientela, porque todo eso, al final de cuentas, es un elemento muy, muy importante. Sí. Todo eso devino en el populismo. O sea, que usted considera que el PLD es un partido populista. pero tiene un alto componente de populismo. Vamos a seguir analizando no solamente el caso del PLD, otras situaciones de la política de la República Dominicana con don Temístocles Montaz, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Nos enteramos de muchas cosas por don Temístocles, porque es ágil con los dedos en el Twitter. Ya regresamos con más en el cierre. Regresamos con más de Siendo Honestos con Temístocles Montaz, hoy en la casa, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, precandidato. ¿A usted le gusta que le digan Delfín? Porque Carlos Amarante Baré dice que a él no le gusta que le llamen Delfín. No, yo pienso que el calificativo de Delfín es un calificativo que han inventado los comunicadores sociales con el propósito un poco de establecer cuál es el aspirante de los precandidatos que recibe el apoyo del compañero Danilo Medina, pero yo he dicho siempre que es un error porque Danilo no tiene en este momento un Delfín. ¿No tiene candidato? No tiene candidato, eso se lo aseguro yo. ¿Pero cómo así? Yo he señalado, fíjese, de manera reiterada que si ustedes observan cómo se ha desarrollado este proceso, se van a encontrar que en algún momento quien se catalogaba como el Delfín de Danilo era Reinaldo Paredes. Yo soy el Delfín, yo soy el heredero del danilismo. Luego Amarante Baré, cuando sale también él queriéndose vender como un delfín del danilismo, hasta el punto de que, para que a la gente no se le olvide, que el acto que hace Amarante Baré en el Palacio de los Deportes, él mismo decía que era un acto que se lo estaban haciendo los danilistas, o sea, era una manera de decir, yo soy el hombre del danilismo. Y yo creo que todos lo han dicho. Y ya luego Navarro, también. cuando sale, también sale, y el argumento era que era... ¿Y usted es el hombre del danilismo o usted es el hombre de Temístocles Montaz? No, yo soy Temístocles Montaz, amigo de Danilo. ¿Y de Leonel? Compañero de hace años, compañero de Leonel y de Danilo. Pero que tengo mi criterio, yo tengo mi criterio. Ha dicho usted, don Temístocles, y perdone que yo lo interrumpa, pero es que a mí me gusta hacer las entrevistas así como picaditas. Ha dicho usted que usted es como, que es justicia, ¿no? Yo busqué la frase, decía esto, que era como ya una cosa justa, que usted fuera el candidato. Mire, lo que yo he señalado es que el Partido de la Liberación Dominicana, con sus cosas buenas y sus cosas malas, de los últimos
ya vamos a tener 24 años desde el 96 para acá, ese partido no puede ser entendido ni explicado sin tener muy en cuenta el papel que a partir del año de 1994 jugamos Leonel, Danilo y quien les habla. Ustedes fueron los que formaron Nosotros fuimos, primero, lo que sentamos las bases para la transición del PLD, cuando ya era evidente que Juan Bosch no podía continuar, fundamentalmente... Por el Alzheimer, ¿cierto? Sí, por el Alzheimer. Danilo y quien les habla, fuimos los que articulamos la estrategia para colocar a Leonel como una opción posible inmediatamente después de que desapareciera Juan Bosch. Por eso logramos que para las elecciones del 94 Leonel fuera el candidato a la vicepresidencia. Yeah. Eso lo trabajamos el compañero Danilo Medina y yo. Y ya después, para las elecciones del 96, por igual, estructuramos la maquinaria que permitió que Leonel ganara la candidatura presidencial del partido. Y yo diría que un elemento también trascendental, que en algún momento habrá que escribirlo y explicarlo, fuimos también los que articulamos junto con dirigentes importantes del Partido Reformista, lo que se llamó el Frente Patriótico. Y ahí hay una historia muy interesante de cómo el doctor Balaguer participó, cómo se armó eso de que si las matemáticas no se equivocan, el camino malo está cerrado. Claro, todo eso fue armado y en eso, tanto Danilo como quien les habla, fuimos grandes articuladores de eso. De manera que yo he señalado que el Partido de la Liberación Dominicana de hoy, el que se convirtió en partido de gobierno en el 96 y el que se ha convertido en la principal fuerza política del país en los últimos años, no puede ser entendida sin el accionar que en su momento hicimos Leonel, Danilo y quien les habla. Y que yo he dicho, bueno, si a lo largo de ese proceso hicimos presidente a Leonel en 3 periodos, y ahora estamos terminando de hacer presidente a Danilo en 2 periodos, lo lógico sería que en el 20, el que falta de los 3, de lo que tuvo en esa articulación, el que falta de los 3 soy yo y que por tanto yo merezco ser el próximo presidente de la República. Pero bueno, por eso, ser presidente de la República, yo entiendo esa perspectiva, viéndolo desde el asunto histórico hasta el asunto de quién participa o no, pero bueno, ser presidente de la República se lleva un poco más de cosas que eso y usted lo sabe. Eso requiere, por supuesto, apoyo popular, requiere, por supuesto, articulación del partido. Sí. ¿Cómo está su candidatura en cuanto a esto? Las encuestas son fotografías del momento. Sí. Nosotros incluso en los lunes ahora tenemos un nuevo programa con Nelson Rodríguez que se llama Decisión 2020. Invito a la audiencia de Siendo Honestos también que lo vea. Sí. ¿Cómo están los números suyos? ¿En dónde se está afincando su campaña? ¿Cuáles son esos focos que usted está tocando para ser el candidato del PLD cuando por ahora todas las encuestas que yo he visto no lo ponen ustedes por lo menos en el primer lugar? Sí. Mire, déjeme decir una cosa. Yo, aunque obviamente yo sé que esto no es lo que determina simpatía, Sí. soy posiblemente de los precandidatos el único que tiene una estructura a nivel nacional. Yo tengo una estructura a nivel nacional. Nos preparamos para las primarias, para participar en las primarias, entendiendo que en la medida en que teníamos una estructura a nivel nacional íbamos a tener capacidad de mover gente para que fuera a votar por nosotros, obviamente. Esa situación ha cambiado, porque como tú sabes muy bien, hemos llegado a un acuerdo, y el acuerdo es que los 8 precandidatos que estamos en la cercanía del... 8, ¿no eran 6? No, ahora se incluyeron ¿Se dos más, incluyó sí. a Gonzalo? Se incluyó a Gonzalo Ah. y se incluyó a la compañera Marisa Hernández. Ah, se De incluyeron. manera que, Pero como con rabieta, ¿no? pero logramos Ah, bueno, pero fue como a regañadientes, nos ¿no? pusimos de acuerdo. Ya. Se entendió que lo correcto era Se llamó a la reflexión. sí, la unidad y que lo importante era el poder lograr una candidatura que contara con el aval de cada uno de nosotros y además con el apoyo del presidente de la República. Va a contar con el aval Sí, sí, de sí, todos. sí, correcto. O sea que cualquiera sea Cualquiera el que elegido, sea. los otros 7 lo van a Lo apoyar. vamos a apoyar. O sea, no hay lo ninguna vamos a apoyar posibilidad y de un yo- tercero. Y yo quisiera que fuera yo, obviamente. No hay ninguna posibilidad de un tercero. No. O sea, me refiero, porque no estamos hablando ya evidentemente de Leonel Fernández. De esos 8 va a salir uno. va a salir solo uno. Uno.
Y ese, Aunque hay alguno otro que se quede bravo. correcto, y ese va a merecer el apoyo de todos, Ok. más el apoyo del presidente de la República. Pero yo he dicho que lo importante ahora es esperar los resultados de esas encuestas. ¿Cuándo es eso? Esas encuestas se van a hacer la primera semana de septiembre. ¿Ya se definieron las preguntas? Sí, está todo definido. ¿Qué se pregunta, por ejemplo? Vamos Pero a- dígame algo. Suélteme Mire, usted una preguntita. la intención es ver cuál de los De los 8 ocho, precandidatos está mejor posicionado para enfrentar a Leonel Fernández en las primarias del Él partido. es el candidato a vencer. Ese es el candidato a vencer. Ahora, yo he señalado lo siguiente, y es bueno que tú lo tengas en cuenta. Lo interesante de este proceso es que es el candidato que salga va a tener detrás de sí prácticamente a la mayoría de los miembros del comité político. O sea, cuando estamos hablando de la mayoría, Sí, sí, estamos sí, hablando de eso está claro. alrededor de 27 miembros del comité ¿De los político. 30, de los cuántos son? ¿Son 32? De los 34 ahora, 34. porque son 35, pero uno murió. Bueno, estamos hablando de casi 27 miembros del comité político que van a estar detrás de ese candidato que surja de esa encuesta. Pero no solamente los miembros del comité político, alrededor de 430 miembros del comité central le estarán respaldando también a ese candidato. Lo estará haciendo la mayoría de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, Ajá. lo estarán haciendo la mayoría de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que eso es lo que te está indicando a ti, es que el sector mayoritario del partido se va a colocar detrás de esa candidatura. Y se va a activar Y lo- en y lo que- septiembre. y lo que Pero conocemos- usted sabe, don Temo, que lo que les va a quedar es un mes. Así que el reto es grande. pero yo diría que la capacidad de movilización que tenemos todos es tan amplia, más la Claro. capacidad de movilización del sector que encabeza Yo le voy a el decir presidente algo. Danilo Medina. Eso yo creo que automáticamente hace cambiar el panorama. Porque te reitero, como se trata de una primaria, Sí. y ahí va a pesar mucho la capacidad de mover gente. Sí, la maquinaria, Vamos cómo a tener- responde. Claro, vamos a tener más capacidad que todo el mundo. Yo para tengo mover que gente. irme a la pausa. Yo tengo que decir que es una posición arriesgada. Por lo menos arriesgada. Yo no sé si les va a ir bien o mal, pero saben ustedes que hay mucho riesgo porque el tiempo es muy corto. Así Sí. que cualquier error cuesta mucho. Así es. Vamos a así irnos es. a pausa, ya venimos. Regresamos siendo honestos. Hoy en política, saben que yo trato como de poner esto un domingo política, yo te doy otra cosa para que la gente no se me angustie. Y yo entiendo, porque esto satura. Ustedes no se saturan del tema político, don Temo. Bueno, estamos acostumbrados. Son tantos No, años. acostumbrado está. Tantos Porque usted años tiene en muchos esto. años en el Sí. poder. Tiene que estar muy acostumbrado, yo me imagino. Y me imagino que tendrá que gustarle, porque esa es otra. Si no le gustara, ya no estarían eso. Así es, así es. ¿Y su familia no se lo reclama? Bueno, su familia también está en política, muchos de ellos, pero su Sí, familia bueno, cercana. todos mis hermanos son militantes políticos Sí. también de hace años. Pero su Desde- esposa, desde muy sus pequeño. hijos. Sí, esa es la que más reclama. ¿Cuántos años tiene usted casado? Yo voy ya para... Piense bien, esa respuesta es la más difícil del programa. Si la dice mal, ay, hoy duerme en el sofá. No, muchos años. Bueno, no Muchos se acuerda, años, no se muchos acuerda. años, Está bien, muchos son muchos. Qué bueno. ¿Y hijos tiene? ¿Son dos? 3 hijos. 3 hijos. 2 varones y una hembra. ¿Y usted nació en San Cristóbal? Nací en San ¿Y Cristóbal. vive en San Cristóbal o No, vive acá? no, vivo aquí en la capital. Desde hace mucho tiempo la mujer me secuestró. Lo secuestró. Sí. Está bien. Está bien. Y cuando vas a San Cristóbal, muchos amigos todavía ya. Claro, claro. Su familia. Claro, sí, la familia tiene una gran presencia política. ¿Su hermano está en un partido de oposición? Bueno, uno de los hermanos, uno de sus hermanos. Se retiró del PLD, fue fundador también del Sí, PLD. correcto, pero ahora está en el PRM. Pero ¿no? se retiró y está en el PRM y tengo entendido que está aspirando a ser alcalde por el municipio de San Cristóbal. ¿Y cómo se llevan esas diferencias dentro de casa? No, bien, bien, bien. A nivel de la familia nos respetamos. Él tomó su decisión. A él le hicimos saber que no iba a contar con el apoyo nuestro, de la familia. Pero él decidió irse y se le ha respetado su posición. No ha habido problema. En los últimos años usted tuvo situaciones difíciles. Sí. Estuvo en el caso de Brecht, en el expediente, fue a
a la justicia, incluso estuvo en la cárcel de Najayo. Sí. ¿Cómo fueron esos días en la cárcel de Najayo? Yo sé que Reinaldo, por cierto, lo visitó. Sí. ¿Quién más lo visitó que no hayamos sabido? No, fue Monchi Fadul, fueron varios dirigentes del partido, Ok. sí, fueron importantes dirigentes del partido. Franklin Almeida estuvo, fue a verme. Fueron varios miembros del comité político. El compañero Bauta Roja estuvo también. O sea, hubo mucha solidaridad de parte de los ¿Qué compañeros. pasaba por su mente en ese momento? Porque eso Mire, es bueno saberlo. déjeme decirle una cosa. Yo traté particularmente, como sabía que el caso, en mi caso, se iba a diluir, yo traté de aprovechar el tiempo. Esos 40 y tantos días que estuve ahí, lo que hice fue que me dediqué a escribir. Y escribí un libro, terminé un libro que ya luego posteriormente lo puse en circulación, a los fines de no estar maquinando y pensando en cosas. Me dedicaba a recibir a la gente que me iba a visitar. Hubo mucha solidaridad de los compañeros, eso se lo agradezco a todos los compañeros. Y en la noche el tiempo lo dedicaba a escribir. Y una de las satisfacciones que tengo es decir que hay un libro por ahí que fue producto de Najayo. ¿Y cómo se llama? Se llama Crisis, es un libro donde yo evalúo el desempeño económico de la República Dominicana en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, lo que ocurrió desde el 2004 para acá. ¿Usted tenía ahí su acceso a su computadora, Sí, internet? tenía acceso a computadora, internet, y me podía comunicar con amigos desde fuera que me ayudaban a buscar información, y eso me permitió, ya cuando salí de ahí, tener prácticamente la mayor parte del texto ya elaborado. Y eso ya para noviembre de ese año, ya yo estaba publicando el libro, lo ponía en circulación. Dijo Víctor Díaz Rúa que en el caso de él, incluso él fundamentó uno de los elementos de su defensa en que a usted lo hayan excluido del expediente. Y decía, bueno, sí, a Temístocles, no con estas palabras, obviamente, desde el punto de vista legal. Decía, bueno, si a Temístocles Montas lo descargan, a mí también. Porque usted dio unas declaraciones que, por supuesto, en ese momento llamaron muchísimo la atención, fueron titular prácticamente en todos los periódicos del país, y se abundó sobre ese tema. Usted decía, Ángel Rondón me dio dinero para las campañas del PLD. ¿Sabía usted quién era Ángel Rondón? ¿Dudó usted de dónde venían esos fondos? ¿Debe usted dudar de esos fondos? Yo soy de las que piensa que a mí cualquiera que me dé un dinerito, yo chequeo de todo. Pero no sé. No, mire, lo que sucede con Ángel Rondón es que Ángel Rondón era un empresario dominicano desde años. Sí, es correcto. Y que había colaborado no solamente con el PLD, con prácticamente todos los partidos. Había colaborado con el PRD e inclusive hay fotos de Ángel Rondón. Pero usted no sabía que él era la persona que era el enlace con Odebrecht. ¿No lo sabía? No, nosotros sabíamos que era empresario, al que recurrían todos los políticos. O sea, porque la gente ve el caso mío y no toma en cuenta de que no era mi caso. O sea, era el caso de casi toda la clase política de la República Dominicana que recurría, no solo a Ángel Rondón, porque yo expliqué muy bien que Ángel Rondón fue uno de tantos. O sea, yo lo que quería decir, aquí nosotros los políticos todos, lo que hacemos es que le pedimos dinero a los empresarios. Usted lo acaba de decir, que usted para su precampaña está acudiendo a empresarios. Y Ángel Rondón era un empresario reconocido en esos momentos, un tipo que nadie le había cuestionado su papel como empresario. Y que por tanto no era yo solo, recurrían muchísimas personas. Pero le repito la pregunta, ¿usted no sabía que él era el intermediario con Odebrecht? No, y además, cuando yo le solicitaba dinero a él, le solicitaba dinero a él, no a Odebrecht. Entonces lo que quiero llamar la atención es que... ¿Y él en ningún momento le dijo, bueno, pero acuérdate de Odebrecht? Sí, porque bueno, oiga, déjeme decir lo siguiente, porque bueno lo que usted ha señalado con relación a Víctor Díaz Rúa. Mire, yo sé que Víctor lo ha dicho varias veces y yo no he querido hablar de esto porque tampoco no quiero, en el caso de él que todavía se mantiene, crearle ninguna dificultad a él, pero el tema medular es el siguiente, que es lo que él no ha querido entender. Cuando la Procuraduría General de la República desiste de mantener el sometimiento mío en ese caso, el argumento fue muy simple. Lo investigamos de arriba abajo, eso está escrito,
lo investigamos de Dijo arriba que no habían abajo, suficientes elementos. no encontramos evidencia de que tenga cuentas bancarias ni aquí ni en el exterior, no encontramos evidencia de que tenga propiedades que puedan ser achacables a lavado de activos, o sea, no encontraron evidencia. Y además, déjeme decir lo siguiente, porque es así, como ellos dicen, o sea, yo he señalado que si en la República Dominicana hay un político que no tiene un metro de tierra, ese soy yo, con todos los años que he tenido en el ejercicio de la profesión, en el área privada y en el área pública. Nadie puede decir que yo tengo finca. Lo único que tengo es mi casa, que la tenía desde mucho antes de llegar a ejercer funciones públicas. Mi casa la compré siendo ingeniero, trabajando en empresas. Entonces, lo que quiero llamar la atención es que eso, para mí el tema medular, es que eso que dice la Procuraduría, lo que confirma es la evidencia, primero de mi seriedad, o sea, tantos años en el ejercicio de la política y no puede decir que tiene propiedades, es la evidencia de que nunca robé. Y la evidencia también de que, aunque no se ha dicho, en todos esos años, la cantidad de auditorías que a mí me hicieron en el ejercicio de mi profesión y nunca encontraron un problema, también es la confirmación de que en el manejo de los recursos públicos lo hice respetando los recursos del pueblo dominicano. Yo no digo, cuando digo esto... Me hacía el enlace con Víctor Díaz Rúa. Si eso se puede decir de Víctor Díaz. Eso que dicen de mí, yo no sé si lo podrán decir de Víctor Díaz. O sea, yo no sé si de Víctor Díaz pueden decir que revisaron sus cuentas bancarias, que revisaron sus propiedades y que no encontraron. O sea, en el caso mío sí lo pueden decir porque está la luz pública, los periodistas pueden chequear. Yo le pregunto algo. Entonces yo creo que en el caso de Víctor, el tema medular es que no pueden decir eso de Víctor Díaz. Yo le pregunto algo. Cualquiera podría pensar, evidentemente no estoy hablando de pruebas, no estoy hablando de investigación, no estoy hablando ni siquiera, pero hay teorías que consideran que el caso de Odebrecht es un caso absolutamente politizado. Y que hay quien considera que, por ejemplo, si el ministro de Obras Públicas del gobierno de Leonel Fernández está en este proceso en curso, el ministro de Obras Públicas de Hipólito Mejía debería estarlo y el ministro de Obras Públicas del presidente actual también. Y eso no ocurre. Por eso es que la gente suma, resta y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Ahora, Víctor Díaz Rúa ha estado en otros casos, pero sabemos que la ley no permite procesar dos veces a una persona por el mismo tema. Claro. ¿No cree usted que el caso de Odebrecht en cierta medida se ha politizado? Bueno, yo creo que lo correcto, a mi entender, es que la Procuraduría General de la República siga profundizando en el tema. Ahora ¿usted cree que lo ha hecho bien? Han aparecido nuevos elementos. Nuevos elementos, y yo creo que lo correcto debería ser que se tomen en cuenta esos elementos y se siga profundizando en la investigación. Para mí eso yo creo que es el elemento fundamental. Y que al final salga a la luz pública realmente lo que es. Usted dice, yo no me he robado un peso del gobierno. ¿Usted ha tenido algún otro beneficio? Hay programas de investigación que hablan de casos de nepotismo. En su familia prácticamente muchos estuvieron en el gobierno, caso de sus hijos, caso de sus hermanos. Eso se puede ver como caso de nepotismo, no, su perspectiva. Pero nepotismo sería si yo fuera el presidente de la República y hiciera eso. Usted fue un alto ministro. Sí, pero no han trabajado directamente conmigo. O sea, nunca han ocupado posiciones en el área donde yo he trabajado. Pero además... ¿No han tenido que ver sus nombramientos con usted? No, tampoco. Lo han nombrado por su capacidad, porque son muchachos que se han formado. En el caso de mis hermanos son militantes políticos de hace años, o sea, si han trabajado en el gobierno no ha sido porque son mis hermanos, sino porque se han ganado el derecho como militantes. Ahí ya no se trata del hermano de Temístocles Montá, sino el militante del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, yo cuando oigo eso, yo lo asumo como parte, digamos, de una campaña que se ha desarrollado de manera deliberada porque hay mucha gente que no resiste dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana que yo sea tan crítico de cosas que han ocurrido en el PLD. Me va a decir al regreso de la pausa cuál ha sido la crítica que le ha traído mayor cantidad de enemigos, llamadas... me dicen cuando regresemos. Ya venimos con más de eso.
Regresamos con más de Siendo Honestos, nuestros camarógrafos que son parte importantísima de este espacio, como todo el equipo técnico, la asistencia de producción, el equipo de producción, me apunta un dato, yo no lo recordaba. Cuando uno tomaba la carretera hacia Santiago, la autopista Duarte, veía, y es verdad, como un pelón en un montecito, ¿no? En un cerrito, y decía Temo 2016. ¿Usted recuerda eso? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? No, ese es un lugar cuyo el propietario lo alquila para promoción. Entonces, el equipo nuestro de la provincia de Monseñor Noel de Bonao logró alquilar el espacio y entonces poner el letrero para que todo el que transitaba hacia el Cibao viera las aspiraciones. Pero era un buen espacio, ¿eh? Sí, ¿No? sí, sí, ¿Ahora sí. quién lo tiene? Ahora lo tiene Leonel. Ah. Ahora lo tiene Leonel. Pero usted ha dicho que Leonel no tiene ninguna posibilidad. Mire, yo soy de lo que creo que, como decía el doctor Balaguer cuando se creó el Frente Patriótico, si las matemáticas no se equivocan, Leonel no gana internamente en el Partido de la Liberación Dominicana. Usted dice internamente, pero recuerde que tenemos unas primarias abiertas. Sí, no, pero me refiero a la primaria en sentido general. O sea, ¿Esas primarias abiertas los van a beneficiar a ustedes o a Leonel? Yo creo a nosotros, yo creo que va a ser 2-1. Yo creo que el resultado va a ser 60, 30, 61, 30, por ahí que van. ¿Y por qué Leonel se expondría a una campaña como esta, habiendo sido presidente de la República en 3 oportunidades, a un riesgo tan grande, si eso está tan claro? Mire, yo creo que Leonel está obsesionado con volver a ser presidente de la República, obsesionado. O sea, antes de la pausa, tú me preguntabas de la parte de esas críticas que usted hace, que si le han dado más enemigos. Yo creo que todo el problema mío dentro del Partido de la Liberación Dominicana tiene que ver con el hecho de que yo he tenido el valor de llamar la atención de que no le hace bien a la democracia de un país el que una persona esté aspirando a la presidencia de la República cada vez que le dé la gana. Que inclusive en el PLD hay que establecer reglas de acceso al poder, de que no puede ser que alguien crea que es el único que tiene posibilidad o el único que debe ser aspirante eterno a la presidencia de la República. Pero usted apoyó al presidente Medina para un segundo término. He cuestionado, sí, pero un segundo término. Son 2 ya. Yo he señalado 2 y ya, y te va. ¿Tú me entiendes? Que fue siempre el criterio que tuvimos los 3. Que tuvo Leonel, que tuvo Danilo y que tuve yo. De 2 periodos al estilo norteamericano. La idea es, tratemos de institucionalizar este país de manera tal que el que llegue al gobierno pueda ejercer 2 periodos, pero se va para su casa, y que no me vengan luego con el argumento, porque eso es lo que yo he cuestionado y por eso es que me odian a mí el sector hay un sector ahí dentro del PLD, que no me vengan pero dígalo, el sector de Leonel. Sí, claro, que no me vengan con el cuento de que hay que mantenerlo porque tiene experiencia. Porque habría que hacer lo mismo con Clinton en Estados Unidos y habría que hacer lo mismo con Obama en Estados Unidos. Ahora, ¿usted está en contra entonces de que se modifique la Constitución para quitar el nunca más? Yo estoy totalmente de acuerdo con que la Constitución en el tema de la reelección no se toque. Lo he dicho hasta por los próximos 100 años. Yo dije, tratemos de mantener este tema de la reelección intocable por los próximos 100 años, de manera tal que el que llegue sepa que va a gobernar 2 periodos y se va para su casa, y que vendrá otro que va a gobernar 2 periodos y será para su casa. Pero no hay intentos de cambiar eso ahora, señor Temisto, sí, que no hay intentos de que se cambie otra vez para permitir que Danilo vuelva en el 24. Lo hay, pero yo no estoy tan seguro de que sea posible lograr eso. Y yo no veo la posibilidad de lograr eso. Y he señalado, porque hay mucha gente que también ha argumentado, bueno, que eso hay que hacerlo porque el Leonel, que ya fue, está aspirando, y Hipólito, que ya fue, está pensando en volver. Yo digo que hay una opción, cerrémosle el paso a los 2. O sea, yo creo que lo fundamental ahora es evitar que ni Leonel ni Hipólito vuelvan a ser candidatos a la presidencia de la República. Pues yo creo que de esa manera le cerramos la puerta y entonces abrimos la posibilidad de que en la República Dominicana institucionalicemos ese proceso de alternancia, 2 periodos y te va, y viene otro con 2 periodos y te va. Porque les reitero, aquí durante mucho tiempo lo que se quiso argumentar era que no se podía perder ya esa experiencia acumulada, eso que se había acumulado. Pero en Estados Unidos se pierde y no hay problema, y la democracia norteamericana sigue para adelante. Entonces yo creo que lo importante aquí en la República Dominicana es que entendamos que si queremos
fortalecer el proceso y además desarrollar instituciones, fortalecer las instituciones, porque una de las cosas que muchas veces la gente no le presta atención es que la principal debilidad de este país hoy son sus instituciones. Cuando tú entras al World Economic Forum y ves los indicadores de competitividad, el componente institucional es el componente peor valorado en la República Dominicana. Correcto. ¿Por qué? Por todas estas situaciones que conducen a eso del populismo, de que hay que estar bien con todo el mundo para poder seguir en el poder, no hacer las cosas que hay que hacer. Y entonces, por esa razón, yo entiendo que lo correcto es 2 periodos y te vas para tu casa. Usted ha dicho que no estamos para el retornismo, ¿no? Usted no ha sido presidente de la República nunca, pero ha estado en el gobierno muchos años. El presidente de la República en su discurso habló de sangre nueva. Sí. Yo incluso le pregunté, ¿usted se considera sangre nueva? Y usted me dijo, sí, yo Sí. me considero sangre nueva, Sí. aunque no sea un tema de juventud. ¿Usted qué edad tiene? Pero ¿Me excusa? Yo sé que no es un acuérdate, tema de edad, pero ¿qué edad tiene sí, usted? pero acuérdate, yo voy a cumplir ahora 70 años, 70. pero acuérdate de lo siguiente. El discurso de Danilo, él no habló de sangre nueva per se, un gobierno que le inyecte sangre nueva. Correcto. O sea, y yo creo que es de lo que se trata, no importa que tú tengas 60, 70, 80 años, lo importante es que tú estés claro que hay una nueva generación que hay que abrirle la puerta y que en un nuevo gobierno el que llegue debería propiciar una gran participación de mujeres y de jóvenes. O sea, esa es mi tesis, mujeres y de jóvenes. Yo en el caso de las mujeres he señalado que la República Dominicana está comprometida porque firmó la Agenda 2030 de Naciones Unidas con lograr la equidad de género, la igualdad de género de cara al 2030 y que por tanto el gobierno tiene que comenzar a dar señales claras de ese compromiso y que una forma de hacerlo es que el nuevo gobierno de los 22 ministerios que hay nombre 11 mujeres al frente de 11 ministerios como una manera de establecer la igualdad, decir, bueno, si las mujeres son la mitad de la población, y yo digo, y hacen la otra mitad de la población, lo correcto debería ser que si hay 22 ministerios, 11 le correspondan a las mujeres. Hoy, 3 mujeres son ministros. Entonces yo creo que eso es importante. Usted, por ejemplo, hablando de temas que le interesan quizás a la juventud, tenemos que irnos casi porque ya se nos va el tiempo. Recuerden que este espacio, Don Temo, tiene un elemento que se llama el honestómetro. Sí. La gente vota si considera que usted, en este programa al menos, Sí. ha sido muy honesto o poco honesto. Sí. Lo ponemos ahí en pantalla y que la Sí. gente decida si son muy honestos o no. Usted no tiene un conflicto personal con el expresidente Fernández, lo ha dicho. No es personal. No es, mi problema con él no es personal. Ellos lo han hecho personal. Okay. Ellos lo han hecho personal, pero no es personal. O sea, yo he insistido y en una ocasión inclusive se lo expliqué a su esposa. A su esposa le dije, mire, esto no es un problema personal. ¿Hace mucho de esa conversación? Sí, hace ya bastante tiempo. ¿Y no cree usted que quizás valga la pena hacer una llamadita otra vez? Inclusive le dije a su esposa, mire, esto no es un problema personal. Yo inclusive entiendo que tú tienes tanto derecho como yo a aspirar. Sí. E inclusive no tendría ninguna objeción a que ella aspirara. Pero le cerraron el camino a Margarita, al parecer, o ella desistió. Pero no se lo cerramos nosotros. ¿Quién se lo cerró? Se lo cerró prácticamente a su marido, porque en la medida en que su marido está aspirando, ella obviamente para ella sería un problema entrar en competencia con su marido. Entonces yo creo que el problema no hemos sido nosotros. O sea, yo creo que el problema es que en la medida en que el marido de ella esté en el medio, ella no puede meterse en el medio. ¿Usted la llevaría como candidata a vicepresidencial? Esa es una buena pregunta. Con eso vamos a despedir. Lo voy a chancear, señor Temito, para que lo piense, ya que usted está hablando de las mujeres y de igualdad. Caramba. Entiendo yo que cualquier fórmula presidencial este año... Hay que llevar una mujer. Entiendo que debería ser una mujer, aunque yo soy de las que piensa que ha tenido que ser una mujer la candidata para 2020. Hubiesen salido todos como unos príncipes. Pero bueno, caballero, muchísimas gracias por venir haciendo esto. Nos vamos.